Mi nombre es Luján y voy a empezar. Siempre empiezo así porque me gusta como una herramienta, ¿no? La mirada. Y podemos ver dos imágenes. Esta es una actriz famosa, también es conocida por sus estudios y demás, pero es una actriz. Entonces yo van a ir viendo que voy a ir pasando las imágenes. ¿Sí? Algunas son bastante antiguas. Y voy borrando. Perdón, esta era la anterior. Esta que era una Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades. Ya, la foto lo dice por sí sola. Y esta es una boleta anterior, también para ver respaldos del cupo. Cuántas mujeres había en boletas. Ahora es distintas las boletas, pero vamos a ir viendo los cupos, cómo fueron creciendo y demás, ¿sí? Una representación gráfica y para que vayamos intencionando. Por ahí puede parecer si ya la habíamos visto o esta sobre todo, cuando uno se encarga de borrar y ver cuántas mujeres quedan, ¿no? Bueno, entonces, como bien decía yo, el reconocimiento y el ejercicio de estos derechos, sí, de las mujeres identidades, diversas y diversas, ha sido un trabajo arduo, sí, una conquista, como se dice. Esto, la ley no va a ser estática, sí, se vamos a ir conquistando. ¿Qué pasa con ello? Es una lucha que fue gracias a quién, a otras mujeres, las cuales estas mujeres nos procedieron y fueron generando, sí, como se pueda decir así, hechos históricos donde se conquistaron derechos y libertades, ¿sí? Eso no quiere decir que la falta de reconocimiento de estos derechos, sí, haya sido un vacío legal o ausencia legal. No. Es el reflejo de la condición que teníamos y tenemos, sí, social, cultural, económica, como mujeres y como diversidades también, como inferiores, como disidencia sexual que se han enfrentado a lo largo de la historia, inequidad de géneros, que siempre estaba superpuesto lo masculino por lo sobre femenino, y a lo femenino me refiero a todo lo otro, ¿sí? Y justificando de esta manera la explotación, la exclusión y la violación de los derechos de las mujeres, sobre todo, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el mundo, bueno, es un transformador, de grandes oportunidades y la Argentina va a legitimar esto. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a repreguntarse qué leyes argentinas nos van a amparar del derecho internacional. Sí, sé que muchos no son abogados de profesión y estudian otras cosas, yo sí, así que por ahí me voy a ir como a lo básico. Y nuestra Constitución, la última reforma fue en el 94, sí, para que sepan, donde los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía internacional, creo otro PowerPoint acá.
Estos tratados, ¿qué van a decir? Que aquellos que están en el inciso artículo 75, inciso 22, van a tener posicionamiento en la cúspide. Eso quiere decir que van a tener igual jerarquía. Hay dos tratados muy importantes. El primero de ellos se dio en el 85 y se incorporó en el 94 en nuestra Constitución, que es la Convención sobre la Eliminación sobre toda la violencia contra la mujer, que es la CEDAW, una de las más importantes, sí, que va a tener 30 artículos, parecen pocos, pero son muy importantes, que no es suficiente con una Constitución Nacional que nos garantice, sino que tenemos que ir incorporando tratados, ir incorporando proyectos. Cada vez la legislación nos ampara más en reglas y materias, lo vamos a ver en los actos ahora también. Entonces, estos 30 artículos van a erradicar, ¿sí? O tratar de erradicar las diferentes formas que se manifiestan la violencia contra las mujeres. Sabemos que ahí no solamente es física, sino también psíquica, laboral, de diferentes maneras puede darse en situaciones económicas diferentes, en el trabajo, en la cultura, independientemente de dónde estamos. Bien. Después, unos años después, va a venir una convención que es la Belén do Pará, sí, interamericana, por supuesto. ¿Qué va a pasar? Esta convención nos va a enseñar primero qué se entiende violencia hacia una mujer. No había anteriormente un concepto para decir esto es violencia contra la mujer, ¿sí? Se incorporó 2 años después, del 94, o sea, en el 96 fue incorporada por una ley, ¿sí? Y va a establecer y abordar de manera específica, ¿sí?, la violencia que sufrimos las mujeres, ¿sí?, en sociedades con una matriz patriarcal, como veníamos diciendo, como la nuestra, y va a establecer pautas. ¿Qué va a pasar con esas pautas? Que va a hacer que se tomen una postura para la adopción, propuestas, prevención, erradicación y sanción a la violencia contra la mujer, ¿sí? Esto es, muy bien, gracias. Para ir un poco más, acá yo más o menos vi como las dos leyes más importantes a nivel internacional, ¿sí?, que es la CEDAW y la Belén do Pará. Y ahora yo quiero comentarles de qué hablamos cuando hablamos de género. Muchos de ustedes pueden tener una idea, pero viene de hace muchos años de distintas ramas. Una de ellas, con una famosa filósofa conocida por todos nosotros, o la mayoría de nosotros, por así decirlo. Yo esto lo voy a pasar después, así que tranquilos. Que en el 49, imagínense, va a plantear que las características humanas consideradas como femeninas son adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso individual y social, en vez de derivarse naturalmente del sexo que tengamos cada uno, ¿sí? Después, de forma antropológica, en el 35, va a sugerir que no existe correspondencia natural biológica estricta entre el sexo y el temperamento. Va a sostener que el comportamiento de un individuo y sus diferencias en cuanto al sexo de pertenencia va a variar en cuanto a la función de ciertas circunstancias específicas o la propia cultura. Después la psicología en el 51, ¿qué va a decir? Va a utilizar el término gender, ¿sí?, para referirse a la dimensión cultural, principalmente a la influencia educativa en la formación de identidad sexual, comportamientos asociados a la identidad masculina y femenina de las personas. Y por último, por lado de la psiquiatría, en el 68, un poco después, va a adoptar el término género nuevamente para distinguir el sexo social asignado, ¿sí?, del sexo biológico. Una tesis fundamental es que no existe dependencia
biogónica e inevitable entre género y sexo, y por el contrario su desarrollo puede tomar vías independientes. Entonces, vamos a definir el género. La RAE, que muchas veces nos lleva a repreguntarnos por qué no acepta distintos términos y otros términos que son peyorativos sí. Bueno, en el 2014 la RAE va a decir que el género es un grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendiendo desde un punto de vista sociocultural en un lugar exclusivamente biológico. La Organización Mundial de la Salud va a decir que el género se refiere a características de mujeres y hombres, ¿sí?, que se van a definir por la sociedad como normas, roles y relaciones que existen entre ellos. Lo que se espera de uno y otro género varía de una cultura a otra y puede cambiar con el tiempo. También es importante reconocer identidades que no encajan, ¿sí?, en categorías binarias de sexo masculino y femenino, que es lo que sucede a menudo cuando se habla. Las normas, las relaciones, los roles vinculados con el género también van a influir en los resultados de la salud de las personas transexuales e intersexuales. Acá, la Organización Mundial de la Salud habla de características de mujeres y hombres, vamos a ver un sistema binario, ¿sí?, y dice conformados por la sociedad. ¿Qué pasaba con esto? Por ejemplo, el Día del Niño, como se llamaba mucho antes, y ahora todavía hay algunas cruces con la niñez y las infancias que nos regalaban a nosotras, que le regalaban a los varones de la familia. Bueno, y esto se fue construyendo, ¿sí? También estamos hablando de tiempo atrás, de otras miradas, y como esto es una construcción social, también el tiempo nos va a ir, esto obviamente va a ir modificándose, va a ir regenerándose. También después vamos a decir cómo leíamos esto, digamos, y repreguntarnos. Para que diferenciemos la identidad de género y expresión de género. ¿Cómo yo me identifico? ¿Sí? El sentido interno y profundo arraigado del género como masculino, femenino o algo completamente diferente. Una persona que es transgénero es alguien cuya identidad de género no coincide, ¿sí?, con el género atribuido al sexo biológico del nacimiento. ¿Se entiende? Bien. Y la expresión de género es lo que muchas veces llamamos, o lo llamo yo, etiquetas que ponemos, tener el cabello corto, tener el cabello largo, vestirme de tal manera, que me guste distintas músicas y demás. También todavía nos sigue colocando estas representaciones externas, por ejemplo, nombres, pronombres, ropas, corte de cabello, comportamiento, voz o características del cuerpo. Y la sociedad va a identificar como masculino y femenino, aunque se considere masculino y femenino, y esto va a cambiar con el tiempo, que era lo masculino y lo femenino. Antes de una determinada edad decían, por decirlo así, cabello corto, usaban las personas más grandes, muchas veces no usaban las personas más jóvenes, siempre el cabello largo, o cuando nacen, tiene alguien un hijo, una hija, en este caso, deciden colocar aritos ya, lo primero que salga con aritos para que se sepa que es una mujer, digamos, ¿sí? Yo se lo pregunté a mi mamá y me dijo que sí, que lo primero que hizo era que le duela ahora ya, después le va a doler más. Poner la marca. Claro, la marca, yo salgo ya con 2 aritos y de un color, de un color rosa, para que se me identifique. Es más, ahora es como, le puedo dar otro color y se puede colocar igual, pero antes era como, sale con una marca, con una etiqueta, vamos a decirlo acá, es de tal manera y no sabemos cómo eso va a ser durante el tiempo, ¿sí? Puede ir cambiando.
Como decíamos que el género es una construcción social y cultural comúnmente asociada al sexo biológico, va a variar con la comunidad y el tiempo. ¿Qué pasa? Bueno, hay una serie muy conocida, que es Vikingos, que hay una mujer que es una luchadora, ¿sí? Después una ropa masculina, que es un vestido. Acá, que vivamos en el NEA y hace 50 grados a la sombra, no vi a una persona masculina vestida con un vestido porque tenía que haber una pollera. Bueno, escoceses vestidos de pollera, sabemos, hombres besándose, y una tribu que se maquilla, ¿sí? Hoy hablamos, y yo di por sentado y nos hice la pregunta esencial, si ustedes creen que el género es binario o no, digamos, ya me adelanté, y por supuesto que no, ¿sí? Porque hay un montón de teorías, las cuales se fueron estuvieron siempre, pero se marcaron como teoría a lo largo de estos años, ¿sí? De duros años, de dura de conquista, de luchas, para reconocerme de quién soy y qué no soy, digamos, hasta cuando me puedo inscribir en un simple formulario. Mujer, hombre, encima que hombres antes, englosaba mujeres y varones, o sea, mujeres y hombres, mujeres y varones, héteros, cis, blanco, con un trabajo, o sea, todo eso englobaba cuando vos te querías inscribir algo, hasta ahora sucede, digamos. Entonces, ¿es binario? No. ¿Por qué? Porque hay teorías que sostienen que los géneros, identidades sexuales, orientación sexual, que no están esencialmente inscritos en naturaleza humana, sino que son el resultado de esta construcción social que vamos viendo, ¿sí? Y va variando con la sociedad. Vamos a rechazar esa clasificación de los individuos de categoría universal, que se quiere decir que está fijo y puesta y sujeta a restricciones, que la heterosexualidad es obligación. Es como norma, digamos, una norma que tenemos todos. Entonces, entre los que fuimos estudiando y viendo y demás, hasta ahora, cuando hay más de 31 identidades, ¿sí? Y vamos a tener muchas más, justamente, con cuáles podemos identificarnos. Quiero saber si hasta ahora se entiende, va bien, ¿sí? Estereotipos de género, lo que nos sucede a todos y con los años por ahí vamos cambiando nuestra forma y mirada de poder verlo. ¿Qué pasa? Son opiniones, prejuicios generalizados acerca de atributos o características que hombres, otra vez, y mujeres poseen o deberían poseer en función social que cada uno desempeña. Acá me dice que es nocivo cuando limita la capacidad, ¿sí?, para desarrollar facultades. A mí me parece que es nocivo totalmente y limita ya el tener un estereotipo generado, ¿sí?, a realizar una carrera profesional, a tomar decisiones acerca de su vida y proyectos. Antes, por ejemplo, veíamos que siempre, bueno, el médico era un hombre, la mujer era una enfermera, estaba destinada a los cuidados, bueno, la mujer siempre tuvo un rol reproductivo, no tan productivo. Después, con las revoluciones, eso fue cambiando, ¿sí? La mujer sale a la vista. Y, por ejemplo, acá tenemos, cuando nos limitan, decimos que son hostiles o negativos, por ejemplo, que somos irracionales. No surge de racionalidad. Y aparentemente benignos, por ejemplo, que somos sobreprotectoras, protegemos a nuestros hijos, a nuestra mascota, a nuestras amigas, a lo que fuese, ¿sí?, por el simple hecho de ser mujer. Bueno, esto es más de las cosas que voy a pasar, que estuve hablando ya, que era de la CEDAW. Bueno, y ahora, ¿qué normas argentinas, buscan eliminar la discriminación y promover la igualdad? Va a haber una que se va a dar, fíjense en qué año, que es en 1988, sí, que es sobre actos discriminatorios. Y el artículo 1, nada más, o sea que es importantísimo todos, pero va a decir quien impida, obstruya, restrinja
o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio de derechos sobre bases igualitarias, ¿sí?, que están reconocidas en la Constitución Nacional, y son garantías fundamentales, va a ser, que deje sin efecto el acto discriminatorio, o cese, por supuesto, y que repare el daño moral. Acá decíamos con motivos tales, esto es muy anterior, raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, gremial, muchas veces nos pasa, sexo, posición económica, condición social y caracteres físicos. ¿Qué pasa? Yo hoy a ustedes, cuando comenzamos, había hablado de tratados internacionales que eran 2. Muchas veces no sabemos cómo va a interpretar cómo se van a interpretar estos tratados. Entonces vienen estos principios que son de legislación internacional de derechos humanos, de cómo ratificamos los anteriores y cómo estos estándares legales que tenemos van a ser necesarios de cumplimiento y cómo los vamos a cumplir, ¿sí? Y comprender, porque muchas veces tenemos, como decíamos, mucha letra, pero cómo lo llevo a diario, ¿sí? Entonces los principios vienen a esto, otra vez a llevarnos a entender. Hoy hablaba de leyes de cupo femenino y paridad femenina, justamente mostraba unas boletas. Y la ley 24012 en el 91, que decía, el 30% de cuota mínima de participación femenina en todos los partidos. Inicialmente, se va a aplicar en diputados y convencionales constituyentes. En el 94 se va a poner en práctica en senadores. Y en el 2015 Parla Sur lo puso. Después viene el 2009. ¿Qué pasa? Va a modificar la ley de partidos políticos y establece en el primer artículo que se debe respetar el porcentaje mínimo establecido por la ley. Otra vez, en el 2017, la 27412, que es paridad, secuencia y alternancia, desde el 2019 tiene que darse. También va a establecer que la lista de candidatos a partir del 2019 debe estar conformada por hombres y mujeres, otra vez hombres y mujeres, aunque haya ahora cupo trans, en partes iguales 50 y 50%, y la normativa es clave para equiparar el lugar. Muchas provincias no lo adoptan, sabemos, ¿sí? Debería ser, me voy a nombrar a identificar como Luján, que está primero en la lista, después viene Nicolás y después viene Ana Lía. ¿Qué pasa? Sale Nicolás y a Nicolás tiene que ser reemplazado por otra persona, por un hombre nuevamente. ¿Sí? No puede ir otra mujer. Por eso va a ser paridad, alternancia y secuencia. ¿Sí? No se puede cambiar. Eso siempre tiene que ser uno y uno. Van a ver en listas que sí se hace eso. Yo voy pasando a lo loco así porque tengo re poco tiempo, así que esta ley de matrimonio igualitario, la verdad que yo me acuerdo que a mí me gusta ver mucho la televisión cuando qué va a decir el senador, qué va a decir el diputado, me quedo toda la noche y viendo qué van a decir, y me acuerdo que era más chica, ya era estudiante pero era más chica, y empecé a ver todas las reacciones que había, las cosas que se decían y los bandos que se armaban, porque para eso Argentina es bastante rápida, digamos. ¿Qué pasa? En el 2010 se va a convertir en el primer país de Latinoamérica y el 10º a nivel mundial en reconocer el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. ¿Sí? ¿Qué va a ser? La ley de matrimonio civil, reconocida como el matrimonio igualitario. Tiene que ver más o menos por la lucha, primero del colectivo, de lo que tiene que ver con las luchas, con el chat, y las luchas que para el ingreso a hospitales, para dejar testamentos, donaciones, porque antes no se podía, digamos, ¿sí? Después, esta ley que la ley de identidad de género. Justamente esta ley hoy estaba charlando, que es la ley 26743, que se da en el 2011, que es una ley
la verdad que es muy buena y completa, ¿sí? Dice que nos has puesto en la vanguardia. ¿Por qué pasa? Uno de los ejes principales es que va a despatologizar, perdón la palabra, las personas trans, ¿sí? Quita como una enfermedad de adopción, ¿sí? La expresión de identidad de género. Y así mismo no existe un diagnóstico médico ni orden judicial de deber penal de respeto al derecho humano de la identidad de género. ¿Qué pasa? Hoy justamente estaba hablando con el tema de salud. Acá hay estudiantes de kinesiología, creo. Bien, en la ley de identidad de género hay un artículo muy importante que es el artículo número 12 a partir de todos, que es el respeto a la identidad. ¿Qué significa? Muchas veces no va a coincidir nuestra orientación sexual o nuestra expresión de género con lo que está marcado en el DNI. Entonces, nos puede pasar a todos. Yo llamo a un alumno y no coincide. Entonces, el alumno se me puede acercar y decirme, mire, yo me llamo de tal manera, me identifico así. ¿Y qué es? Es una ley, es un derecho y yo tengo que garantizarlo. Por lo tanto, voy a utilizar el nombre que esa persona se identifique y así lo voy a llamar porque la ley lo establece. ¿Sí? Entonces voy a poner ese nombre, ese apellido, y si es un documento privado, ¿sí? Que muchas veces dice, ¿cómo a un 08 si no tiene un DNI? Que se va a conformar el nombre que esa persona eligió para identificarse, aunque no haya cambiado el DNI, y se va a poner las siglas de su nombre anterior con su apellido para que tenga validez. Entonces me parece importante recalcar esto más a las personas que atienden al público, ya sea docentes, educadores de la salud y demás, para que sepan cómo ir echando y transformando estas leyes en artículos principales, ¿sí? Que nos van a ayudar día a día y cada vez poder hacerlo no común, porque debería serlo, pero sino involucrarnos y darle una dinámica y poder enseñar también y transmitir eso. No tengo mucho más tiempo, así que muchas gracias por esto. Sobre la ley de identidad de género. Sí. Si bien es cierto puede no coincidir el nombre, porque se generó el otro día toda una discusión respecto de los nombres en los títulos. Cuando no hay cambio de DNI. Cuando no hay cambio registral, claro. Exacto. El número de DNI es el mismo. El número de DNI sigue siendo el mismo, nada más cambia el nombre de la persona. En realidad, en las instituciones que todavía están en la etapa de transformación, como por ejemplo la universidad, que aún no tiene una resolución para trabajar sobre títulos no binarios, digamos, que se está trabajando en eso, pero aún no está, la persona debería poder ser identificada con el nuevo nombre la persona se identifica con el nuevo nombre. La facultad debería reconocer su nuevo nombre, exactamente, poner las siglas, si quiere, de su anterior nombre, su apellido, y su DNI no va a cambiar. Claro, el DNI no cambia y el apellido por lo general tampoco cambia. El nombre como yo me identifico. Exactamente. Sí, digo porque en realidad eso después va ocasionando uno tiene que mantenerse en la firmeza de que es una ley y de que se debe aplicar de esa manera, ¿no? Porque si no empiezan, pero en el SIU, claro, porque puede empezar una persona su trayecto formativo ir modificándose. Modificarlo a lo largo de su Claro, esta ley salió en el 2011, imagínense estar en el medio y que después salga una ley como proyecto. Que vos empezás hoy la carrera desde una sexualidad y la cambiás a lo largo de tu trayecto formativo, digamos. Exacto, sí, por supuesto. Todo ese proceso que también lleva académicamente uno y poder tener estos espacios justamente que da la universidad para poder reconocer e identificarnos y también que después se vea plasmado como en un papel, como usted dice, que es un papel muy importante, que se estudió, se trabajó y demás, y que ese papel me reconozca tal cual yo me reconozco,
¿sí? Porque toda esa carrera, o no toda como hizo usted, en medio de la carrera hizo un clic y me di cuenta que era... Y que eso es un proceso difícil también para quien decida hacerlo, porque en esa charla también sé que se salieron temas, algo que yo también había leído, como que había gente que hacía el cambio de decir me autopercibo de esta manera por una razón que no era la que verdaderamente, no sé, había unos casos en el ANSES, me parece. Sí, en un momento la viveza criolla argentina sale con esas argumentaciones, voy a decir así, banalidades de que me voy a jubilar antes porque el jubilatorio de mujer son 5 años antes que el del hombre, entonces me voy a cambiar. No es tan sencillo y tan fácil, porque acá hay una ley para reconocer identidades, ¿sí? Y sabemos con la lucha argentina que la identidad es algo básico en la memoria nuestra y de nuestro Estado. Por lo tanto, no es que yo voy a ir y me voy a cambiar porque sí, y haciendo banal una ley o llevando, si quiere ser, a una burla y demás. No, esto pasó porque era como, bueno, lo vi, lo tomo y la viveza criolla. No, acá estamos hablando de darle identidad a una persona que no se identifica con un sexo binario que siempre nos tuvo presente, digamos, y que en el 2011 salió después de cuántos años de gente que no pudo realmente reconocerse y todavía no puede hacerlo porque todavía no se anima a cambiarse el DNI, ¿sí? Que no es obligatorio, pero justamente nos da el artículo del trato digno, ¿sí? Y que es lo mínimo que nos merecemos, que nos traten dignamente y con respeto. Sí, igual la ley no lo pide, digamos. No lo pide. O sea que El artículo 12 de la ley no lo pide. Así como está. Exactamente. Así como respetamos las leyes de tránsito, porque si no nos llevan esto debería. Exactamente, el artículo 12 lo dice de manera minuciosa cómo va a ser en documentos privados y públicos. Así que me parece que como que identificarla, está bien identificada, es una ley de la vanguardia nuestra y seguir estudiándola e ir aplicando en las instituciones públicas que podemos ingresar todos y seguir estudiando, transformándonos y que esto sea siempre como una enseñanza e ir capacitándonos. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen, porque la verdad que pasó el tema de la presentación porque hubo problemas técnicos, así que comenzamos directamente con Luján, que es una profesora que siempre nos acompaña en la Cátedra Libre. Y bueno, efectivamente que recién estuvo intercambiando algunas ideas, es la profesora Analía García, que es la vicedecana de la Facultad de Humanidades, nuestra referente en género para cualquier cuestión, y bueno, es una activista permanente de los derechos. Militante, y en realidad. militante, exactamente, de las cuestiones de género. Bueno, ¿vamos a disparar? Sí, cómo no. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Tiene un nombre específico? Sí, se llama, hay 3 que tienen el mismo nombre, pero Implicancia de Ley Micaela, pero yo te voy a decir cuál, una que terminé de tocar hoy. Acá sería Kingston. En Kingston, pero se llama Implicancia de la Ley Micaela, pero hay varias, y es una de la fecha de hoy. En el sistema. ¿Se escucha? ¿Esta es Sí, te el- escuchamos. ¿Esta? No sé, dice 13. 13, 9, 12, 58. Es. Muy bueno. Ahí ya. Buenas tardes, ¿se escucha, María? Sí, se escucha. Te habla Dios. Bueno, yo quiero ¿Me agregar habla quién? que Analía García Acá. es la Marisol. profesora que Marisol. más sabe de género. Ay, no. dentro de Ahí. Qué la horror, Universidad sos un Nacional del espanto. Nordeste. Así que aprovechenla. ¿Está? Sos un horror. Aparezco por donde puedo. Sí. Pero sí, aprovechémosla porque tiene mucho conocimiento y ahora está por abordar también una temática que es muy importante, que dentro de la universidad la podamos trabajar desde las aulas, con ustedes estudiantes, no docentes ¿Y dónde quedan? y docentes. ¿Sí? Así que bueno. Creo que Gracias, representante. Gracias por lo que
por tus palabras, pero me tiraste una tremenda, ¿no? Qué compromiso te puse. Para la altura, como siempre. Bueno, una exageración lo que dijo Marisú, total. Sí, estoy trabajando hace un tiempo con esta temática, la cuestión de género, fundamentalmente dentro del ámbito universitario, pero bueno, digo que tiene que ver con, espera, lo vamos a pasar, que tiene que ver con una militancia. Hay muchas maneras de militar, ¿no? Sí, hay. Ah, bueno, está bien. ¿Cualquier cosa? Hay muchas maneras de militar. Las calles son una de las formas de la militancia, pero a las calles salimos el 8M, el 3J, el 25N, pero la verdad es que la militancia la hacemos todos y cada uno de los días desde los espacios que a todos y a cada una de nosotras, nosotras y nosotres, nos toca trabajar. Entonces, un poco el planteo de la idea era pensar, después voy a ir a lo que me dijo, a lo que comentaba Marisú respecto a lo que está pasando en Corrientes. La idea era un poco pensar en qué implica esto de, por eso es que yo le puse implicancias de la ley Micaela. ¿Qué es lo que implica esto de la ley Micaela que pone sobre el tapete desde el 2019 la cuestión de género en los distintos espacios, sobre todo del funcionamiento del Estado, fundamentalmente los tres poderes que conforman nuestro Estado, pero dentro de esos tres poderes, dentro de los organismos que conforman los tres poderes, aunque parezca mentira, las universidades no estaban involucradas, entonces las universidades deciden que ellas también van a hacer una capacitación, como debería haber sido, una capacitación en esta temática hacia sus interiores, ¿no? Y esto es muy importante. Yo vengo de una facultad que forma formadores, o sea que para nosotros es sustancial, pero en realidad no solamente para nosotros, sino para todos, porque están los contenidos, lo que uno le quiera poner a la ley. La ley no establece contenidos, es una ley relativamente corta, tiene pocos capítulos, pero no habla de contenidos. Los contenidos los ponemos nosotros. Vamos definiendo y bueno, en esos contenidos yo no voy a hablar, ya habló Luján acerca de las leyes, estos dos, acerca de las leyes que son muy importantes. Solamente quiero mencionar algunas, además de la Carta Magna nuestra, que pensar siempre que por encima de cualquier normativa donde nosotros estemos trabajando, estudiando, lo que sea, en este caso de la universidad, están las leyes, la normativa internacional y las leyes nacionales y nuestra Carta Magna, y que podemos hacer uso, exigir el cumplimiento, ¿no? Entonces yo solo mencionar algunas cosas de las que ya mencionó Luján, que para mí son las leyes cruciales, digamos, que atraviesan toda esta problemática, que son la 26485/09, que tiene un título larguísimo, ¿no? Que es la de protección integral, bueno, ahí lo ven ustedes, para prevenir, sancionar, erradicar las violencias contra las mujeres. Lo que me interesa destacar de esto es los tiempos que llevan las leyes, la definición de leyes que atraviesan a las problemáticas de género.
Esta es una ley que de alguna manera viene a responder a nuestras intervenciones en las convenciones internacionales. Porque no es que el Estado argentino va a las convenciones internacionales como a CEDAW, a Belén do Pará, a la plataforma Beijing, y le dan un certificadito que dice Argentina asistente. Nosotros somos Estado, formamos parte de eso, por tanto, como Estado parte, debemos cumplir compromisos. ¿Y esos compromisos en qué se traducen? En esto, en políticas de género, en políticas públicas de género. Bueno, la sanción de la ley, de la 26485, es un poco una respuesta a una política de género que está respondiendo a nuestras obligaciones como participante de estas convenciones internacionales. Pero fíjense una cosa, la ley es sancionada en el 2009. Más de uno, yo tampoco me voy a meter demasiado en derecho, pero más de uno, porque por lo general son los varones, hacen el planteo de ¿por qué hay leyes para proteger la violencia contra las mujeres? Porque es una ley propositiva, porque es una ley que está protegiendo a un colectivo tradicionalmente, milenariamente vulnerado. Entonces es necesario que la ley contribuya a proteger. Fíjense, la primera y única reforma que tiene esa ley es 10 años después, para que ustedes vean un poco también los tiempos en la sanción de leyes que tienen que ver con esto. Y esas dos reformas que aparecen modificatorias, que aparecen allí, que son del 2019, tienen que ver con unas nuevas formas de violencia, como la violencia política, y con nuevos modos de violencia, como la violencia en los espacios públicos más tradicionalmente conocida como el acoso callejero. ¿Quién no ha padecido alguna vez una situación de acoso callejero? Entendiendo el acoso desde la mirada, pero puedo pasar por términos y palabras que son realmente espantosas, situaciones horribles, ¿no? Y después, bueno, la ley de educación sexual integral, que por supuesto que atraviesa toda esta cuestión de la problemática de género, la ley de identidad, que ya la mencionó, la explicó bien Luján, y una última ley, que también para quienes somos trabajadores y trabajadoras me parece sumamente importante, que en la Argentina tiene carácter de ley, es la 27580, que en realidad está respondiendo al convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y que protege a les trabajadores de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Argentina es uno de los 10 países en el mundo que tiene este convenio convertido en ley. O sea, todo lo que Luján hablaba de lo que significó el avance de lo que tenemos en normativa, que es riquísimo, esto lo cierra como corolario, digamos, ¿no? Bueno, específicamente la ley que de alguna manera me trae a este conversatorio, que es la 27499, más conocida como ley Micaela, en la provincia del Chaco es ley Natalia Samaniego, ¿no? Que tiene el nombre de, lamentablemente, de chicas asesinadas, digamos, ¿no? De situaciones de femicidio, que es un poco también lo que va motorizando cada vez más los movimientos y las acciones y las mareas que van acompañando este proceso. A veces yo también pienso, como seguramente mucha gente, tenemos un montón de normativas fundamentales, extraordinarias, y sin embargo, en los primeros 6 meses del año, el Chaco tuvo un femicidio por mes, digamos, ¿no? Pero bueno, yo ahí creo
que más allá de la ley hay una cuestión que para mí pasa por la educación, ¿no? Alguna me dirá, ¿es una cuestión cultural? Sí, es una cuestión cultural. Para mí está atravesada, por eso digo, me interpela la situación, porque soy docente desde no voy a decir cuántos años, pero me interpela, y porque la facultad de la que en este momento soy vicedecana tiene carreras de nivel inicial, o sea, que desde ahí tendríamos que estar pensando en una trayectoria para modificar esto. Y que lo que busca fundamentalmente esta ley, que no tiene contenido, por eso es una ley que no dice qué se va a dar, es porque su objetivo es eso que dice ahí: transmitir herramientas y deconstruir sentidos comunes. Lo que nosotros tradicionalmente decimos las naturalizaciones, que están presentes en todos los espacios por donde tenemos nuestras relaciones interpersonales. En todos los espacios están las naturalezas, porque nos atraviesan como personas, como individuos. Y también pensar, digamos, pensar que es obligatoria la capacitación, ¿no? Y que había ahí una propuesta acerca de que no podían plantearse el no asistir, digamos. No es lo que está sucediendo en la praxis. Las instituciones dejamos que se inscriban los que quieran a la ley Micaela, hasta que tendremos que estar pensando en definir alguna política que implique, bueno, si no tenés ley Micaela no podrás rendir un examen, no podrás presentarte a un concurso, no podrás hacer una carrera docente, no lo sé. Me parece que si es ley y que si la ley dice que es obligatoria, nosotros debemos cumplirla. Las universidades están trabajando hace un tiempo con este tema y han generado algunos espacios, no me voy a detener demasiado en esto, han generado algunos espacios dentro del Consejo Interuniversitario Nacional, como es la Red Universitaria de Género. Las redes, los tejidos son sumamente importantes, lo que se puede tejer solidariamente, son sumamente importantes para atravesar estos procesos. Y no estoy pensando solamente en las mujeres, estoy pensando en mujeres y disidencias sexuales, ¿no? Y entonces también institucionalmente se pensó en una red. RUGE, bueno, es un término que nos define, pero digo, quiere decir Red Universitaria de Género, ¿no? Yo soy la representante de la UNE en esa red, bueno, lo soy ahora, después vendrá otra persona, pero digo, es una red que también nos sirve de contención, así como para las políticas públicas, para la definición de las políticas en los distintos espacios, ¿no? Y para ver también qué se está haciendo en otros lugares. Así nacen los protocolos dentro de las universidades. Nacen en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional. Y se planteó en una universidad, que es la de Comahue, a raíz de un femicidio de una estudiante, y luego hoy todas las universidades, casi todas, tenemos un protocolo, que tampoco nos resuelve la vida, pero que de alguna manera planta ahí una política institucional que hay que trabajarla, porque el solo hecho de que tengamos colgado el protocolo en la página tampoco nos define, ¿no? Bueno, vamos con algunas cuestiones que también ya trabajó Luján y que tienen que ver con esta situación de lo que nosotros nos atraviesa, lo que serían los contenidos de la ley, y que tiene que ver con esto, con
lo que implica la categoría género. Género no es sinónimo de mujer, primera cosa, que me parece muy importante. Es una categoría relacional, ¿no? A veces cuesta que se entienda bien esto, pero es una categoría que nos involucra a todos, a todas y a todes, ¿no? Incluyendo a los masculinos hegemónicos. A todos nos involucra. ¿Y por qué? Porque en realidad lo que va a visibilizar esa categoría de alguna manera son las diferencias, ¿no? Y para marcar diferencias uno tiene que pensar al menos en 2 o 3, no puede estar pensando solamente. Siempre que pensamos las diferencias, pensamos al menos entre 2. Y entonces por eso es útil la categoría de género, ¿no? Hay un artículo muy famoso de Joanna Scott que dice: el género, una categoría útil para el análisis histórico, para cualquier análisis, porque en realidad está planteando esto, ¿no? Las diferencias de roles y tareas, que algunas de las cosas ya las mencionó Luján, ¿no? Que son los roles, y ahí viene la asociación ahí viene 2 cosas: el conflicto entre el término género y el sexo. ¿Por qué? Porque los roles que son los mandatos que la sociedad construye y que asocia a un determinado género. Entonces, todo lo que signifique lo femenino está asociado al sexo mujer, y lo que es lo masculino, que sería la construcción cultural del género, está asociado al varón. Yo prefiero utilizar el término varón y no hombre. Y eso es lo que la cultura nos... Ahí están roles y estereotipos, que son discursos, mensajes. Yo les puedo decir que el proyecto de ley que presentó el senador Colombi, en su lenguaje ya tiene anclado un montón de estereotipos, solo en el lenguaje. No he podido escucharlo al senador, pero leo lo que escribió, y en su lenguaje él ya tiene anclado un montón de estereotipos, ¿no? Defendiendo una ley que, como es ley, o defendiendo la aplicación de una manera determinada de una ley, que es ley y que tiene la obligación como Estado de llevarla adelante. Bueno, roles y estereotipos, que es lo que vivimos casi cotidianamente y que son los que generan inequidades, desigualdades, ¿no? Y esas inequidades y desigualdades generan las violencias. A ver, no que la persona que sufre la desigualdad sea la violenta, sino que la situación de desigualdad de oportunidades son las situaciones violentas en realidad, ¿no? Lo digo, lo digo desde el ámbito que conozco. En la universidad si nosotros miramos los espacios de las cátedras dedicadas a, lo voy a decir más despacio en esta facultad, donde los varones son los que están acá, varones cis patriarcales, o sea, cis quiere decir varones de masculinidad hegemónica, son los que están a cargo en los cargos titulares, porque eso a su vez está asociado con otra cosa, que es el varón proveedor. Entonces se considera que el varón necesita tener el cargo que implique mayor remuneración, porque es el que tiene que proveer y sostener a la familia. La crisis del 2001 debiera habernos enseñado que esto no es así, porque quienes más perdieron trabajo en ese periodo fueron los varones, y quienes salieron a la calle a luchar y a buscar otro trabajo y a convertirse en jefas de hogar fueron las mujeres.
Pero Otro dato para agregar, profe, también los niveles de suicidio en los casos de los varones, justamente estos varones que perdieron el trabajo, en esa vulnerabilidad exacto. Social y que no pueden llegar a tener otra perspectiva, al perder su trabajo prefirieron suicidarse, digamos, y no buscar otra alternativa de buscar otros trabajos o ser acompañados justamente por sus compañeros o parte de la familia o tratar de una cuestión mucho más popular, digamos. Así es. Y yo voy a decir algo. En nuestra facultad, por ejemplo, a partir de ese periodo nosotros empezamos a ver un crecimiento muy importante de varones en nuestras carreras. ¿Por qué? Porque eran carreras en teoría más fáciles y que de salida laboral, bueno, en este momento no es tan así, pero era de salida laboral casi que siempre había trabajo para el profesor. Siempre hay una escuela donde se necesita, donde hay horas cátedra. Entonces, a nosotros se nos llenó la facultad de varones e identidades que antes no teníamos. Cuando yo estudiaba, no voy a decir hace cuánto, éramos pocos alumnos. De esos pocos, el 95% éramos mujeres. Entonces, eso también fue cambiando, pero es todo producto de esto, de los roles y los estereotipos, ¿no? Y esas situaciones de diferencias generan violencias, generan situaciones de violencia. No que quienes lo sufren son violentos, sino al contrario, quienes lo generan son violentos. En la universidad puede haber casos de violencia, no los he visto, pero puede haber casos de violencia física. Sé que hubo casos de violencia sexual en algunas facultades de este propio campus, pero lo que más hay, que no es menor tampoco, porque, bueno, parece que si no te están matando no es importante, sí, es la violencia simbólica y psicológica. Eso es muy fuerte, está muy presente, permea a todos los espacios, ¿no? Digo, entre las autoridades, entre no docentes y docentes, entre compañeros, entre estudiantes, de docentes a estudiantes, lo he visto al revés, de estudiantes a docentes. Digo, eso está presente en todos lados, ¿no? Y es la que más se ve y la más difícil, la que más se sabe y la más difícil de percibir. ¿Por qué? Porque hay cosas que están percibidas como, yo puse ahí dentro de los cánones de la normalidad, utilizando una terminología un poco de femenía que después imponen un orden bajo el supuesto que es inmodificable e incuestionable. Entonces, cuando suceden situaciones de violencia, yo he recibido denuncias y te dicen, por ejemplo, de los equipos de cátedra. No, pero él es violento, pero él ya es así. Yo lo conozco hace mucho. Muy bien, él ya es así, pero puede ser de otra manera. Y también tengo que decir que no solamente varones, también hay mujeres que tienen ese formato machista. No voy a decir masculino, voy a decir machista, porque tienen un manejo del poder machista. Porque el poder existe, está. Nosotros atravesamos la universidad, los que venimos a estudiar o a trabajar, sabemos que hay un profesor que está aquí, están los alumnos, el que integra las cátedras sabe que hay un titular, que el tema no es ese, el tema es el abuso que se hace del poder por el lugar que a uno le toca ocupar. Y esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar, entre muchísimas otras, ¿no? Pero además hay cosas que son más cotidianas. Ahí yo puse algunos ejemplos, ¿no?
que también eso es violencia simbólica y psicológica. Subestimación, desvalorización, piensen, comentarios sexistas, no es necesario que lo digan, solo piénsenlo, ¿no? De situaciones en las que ustedes han vivido comentarios, situaciones, ¿no? Y que tal vez en ese momento tampoco ni se dieron cuenta, pero que cuando uno se pone estas gafas del género y empieza a ver eso que lo veía como natural, bueno, mira, hasta acá llegamos, digamos. Estos son tiempos en que hay que empezar a parar la cosa, ¿no? Y yo siempre digo, de la Avenida Las Heras para afuera, ojalá cambiaras tu forma de pensar, pero al menos si no la cambias allá, acá adentro sí, porque están las leyes que tenemos que respetar, digamos, ¿no? Las violencias tienen graves problemas y el problema más importante es que el silencio, por distintas razones. La alumna porque no quiere aprobar la materia, los que trabajan en las categorías inferiores porque están con un titular que luego no les va a aprobar el concurso, o que el no docente porque está con él. Yo lo entiendo. Ahora, el silencio, esa omisión a nombrarlas, lo que hace es contribuir al patriarcado, ¿no? Lo entiendo, pero digo, y mantener la estrategia de desigualdad. Debería haber algún sistema anónimo en donde uno pueda ir articulando algunas cosas para que la institución tenga la posibilidad de convocar a alguien y decirle, mira, esto que estás haciendo, sí. En la universidad tenemos protocolo, soy de criminalística, pues soy un docente, actualmente a cargo del personal, del departamento personal. Pero en la UNE tenemos un protocolo que se entrega al sobre cerrado a la división, digamos, de violencia de género. Y ahí se articula todo para situarlo a una parte, en otro momento a la otra parte, y llegar a una discusión, digamos. Es así. Lo que pasa es que de todas maneras, no es que se ventila la cosa, pero de todas maneras, los involucrados, aunque uno no le da a conocer, el involucrado en algún punto, el denunciado, por ahí puede llegar a saber, sobre todo si son equipos de cátedra, no tanto si es con estudiantes. Digo, y a veces no quieren denunciar, entonces van y hacen una consulta, que también está bueno, porque uno puede con la consulta, sin la denuncia, uno puede convocar a la persona y decirle, mirá, está pasando esto, fíjate. Mi experiencia como referente de género es que cuando se los convoca, se los o les convoca, se sienten como observados y observadas, razón por la cual no sé si están convencidos, pero al menos aflojan en esa situación de violencia en la que en realidad nadie quiere trabajar de esa manera. O sea, todos estamos tratando de que la institución donde uno trabaja sea un lugar amigable. No voy a detenerme en esto. El tema del género atraviesa a las cátedras, no solamente a la conformación de las cátedras, sino al dictado de las cátedras. Es un silencio conceptual el que hay con temas de género en las cátedras. Nadie aborda la problemática, muy pocos, muy fragmentados, ¿no? Y eso es algo que en realidad en algún momento la universidad va a tener que incorporar y lamentablemente lo va a tener que hacer así de golpe y porrazo. Estaría bueno que los docentes nos pongamos a repensar nuestras prácticas docentes en el aula también respecto de esto. Lo mismo va para la extensión y lo mismo va para la investigación. Y es necesario que la universidad también allí
establezca como políticas prioritarias, digo, respecto de esta problemática. Y después hay algunas cuestiones respecto del protocolo, tampoco me voy a detener demasiado. Si les sirve un poco, no, me pasé. Si les sirve un poco, que en realidad el protocolo es esto, es como, es el paraguas que nos permite actuar institucionalmente ante determinadas situaciones. El protocolo y su aplicación no es la justicia, no son jueces, no es punitivo. ¿Esto qué quiere decir? No hay en el protocolo ningún artículo que diga ante tal situación se lo va a expulsar. Eso no existe, porque en realidad es una estrategia de mediación. Pero, de todas maneras, es importante que sepan que existe, sobre todo los estudiantes, pero también muchos docentes que no saben, que existen y que brinda asesoramiento gratuito, tanto para la cuestión dentro de la institución como si ustedes quieren seguir la cuestión fuera de la institución. Y a veces son situaciones que no suceden en la institución, pero afectan el desarrollo de un docente o de un estudiante que tiene una problemática y que naturalmente por eso no puede desarrollar su actividad estudiantil como corresponde. Bueno, esto nosotros podemos allí como contenerlo, hacer esa red de contención y darle algunos datos e incluso acompañar a otras instancias. Bueno, y esto un poquito como para ir a lo otro que ya termino. Cada facultad tiene una referente, eso lo tienen que saber, todas, y los institutos tienen sus referentes, a veces no están tan visibles, ese es otro tema que tiene que ver con lo que está pasando con el género. Sí. Una consulta, esa mediación que usted hablaba, digamos, que se intenta, ¿por qué se elige como, si bien la mediación es como, bueno, poder entablar conversación y ver cómo solucionarlo de esa manera, si judicialmente en estos casos, digamos, no hay instancia de mediación, no se puede mediar, digamos, una parte del abuso, porque como la universidad lo toma como una... Pero lo que pasa es que en la universidad, por eso yo decía, la mayor parte de las violencias son de tipo psicológicas y simbólicas, ¿no? Son difíciles las otras. Los casos que hemos tenido de violencia sexual directamente, vinieron al revés, vinieron de la justicia a la universidad. Porque el protocolo no tiene sanciones y tiene un equipo que es el ámbito de aplicación, es una comisión ad hoc que funciona con todos los representantes de los claustros, pero lo que hace es eso, convoca, recibe la denuncia, convoca, toda la acción judicial va por fuera. Luego la justicia, si es un problema entre dos personas que están aquí, la justicia manda y entonces ahí sí se toman determinadas medidas. Igual hay una línea en algunas universidades del país que están trabajando con las medidas que son propias para docentes y no docentes, que están en la Ley de Procedimiento Administrativo y en los convenios, porque en los dos convenios, tanto el de docente como el no docente, aparecen medidas. El problema se complica cuando son estudiantes, porque los estudiantes no tienen algo que los rija dentro de la institución. Bueno, y por último, esto que me pidió Marisú que comente, que es para que ustedes vean cómo en los distintos espacios se van planteando situaciones, que es el proyecto de ley que presenta el senador Colombi para implementar la educación sexual integral en la provincia sin ideología de género. Así lo dice, ¿no?
entre comillas, y todo pone esto de ideología de género. Bueno, él hace aquí todo un argumento muy estereotipado, pero porque también habla de la familia, habla de un tipo de familia. No lo dice acá, pero es claro que cuando dice la familia es el primer lugar que es cierto, es el primer espacio de aprendizaje, digamos, pero resulta que a juzgar por los contenidos de esto está pensando en la heteronorma, digamos, en un tipo de familia. Y por ejemplo, la ley universitario lo que vino a romper fue este criterio de una sola familia, que en realidad lo que vino a revelar fue lo que siempre pasó, es la realidad, que siempre existieron muchas y diferentes formas de habitar la familia. Sí, incluso una familia monoparental, ¿no es cierto? Digo... En los manuales de derecho de familia, hablando así, no hay un concepto de familia, mundialmente no hay un concepto de familia. O sea, a nivel mundial no hay un concepto de familia. Que no hay por Bueno, esto habla de un montón habla de cosas que uno dice, pero no estamos hablando de esto. Habla de dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, justamente porque estamos pensando en todo eso, es que es necesario el trabajo con la educación sexual integral, eso, de manera integral. Lo que implica, él le pone sin ideología de género. Yo le diría al señor Colombi que eso es imposible, porque todos estamos parados en un lugar determinado. No podemos no tener ideología. Todos estamos parados desde un espacio determinado, desde la experiencia, la vida. Bueno, y la verdad es que a esta altura del avance de los derechos de una ESI con derechos como debiera ser, si queremos terminar con los femicidios, tenemos que empezar por acá. Es por ahí por donde debemos empezar. Me parece que es para atrás, la verdad. Por suerte salió, y creo también que hay en esto, sin ánimo de ofender a nadie, pero que hay también en esto una cuota, porque el texto también lo deja entrever, una cuota muy fuerte de la religión en este contexto, ¿no? Y me parece que eso, más allá de que la ley dice que pues la Constitución correntina habla de la religión, que me parece bien, cada uno puede tener la religión que quiera, porque en realidad lo que me parece es que lo que está equivocado es el concepto de la ESI. Es lo que yo intuyo de la lectura, ¿no? Una ESI sesgada a un análisis exclusivamente, le damos a la profesora de biología para que dé la clase de educación sexual integral, porque si no les van a enseñar esas barbaridades que suelen decir. Me parece que ahí está el problema fundamental, el no entender lo que significa integral. Y no lo digo solamente por el senador Colombi. Me parece que hay instituciones escolares que tampoco lo están entendiendo, y porque se deja mucho en manos de lo que define la dirección del establecimiento, la presión de los padres por otro lado, los docentes, si quiero, si no quiero dar, no, yo no voy a dar, es como los profesionales de la salud respecto del aborto, digo, ¿no? Y es ley. Yo creo que hay que hacer una reinterpretación, tal vez incluso actualizar, porque es una ley del 2006, pero me parece que lo que falta es la interpretación de lo que significa la ley. Bueno, y por suerte ha salido un colectivo
yo no lo imprimía ese, pero ha salido un colectivo a responder con todo cuidado, no es una respuesta irrespetuosa, ni mucho menos, simplemente a plantear, bueno, cuál es la... ¿Vos lo tenés? Sí, lo tengo acá. Es de la red, no recuerdo bien el nombre. Es de la Red por los Derechos de la Niñez, Adolescencias y Juventudes de Corrientes. Y bueno, el planteo de ellas, de este colectivo, vamos a decir, es un planteo que tiene que ver con esto, con el trabajo sobre la base de la educación sexual integral, y también atravesado por la realidad de la familia, todo lo que implica, ¿no? El conocimiento del cuerpo. Yo a veces pienso, digo, sobre todo con las niñeces, que me parece un horror lo que pasa, pero digo, a lo mejor si uno hubiera hecho hincapié en el conocimiento del cuerpo, de la criatura, para que ella misma pueda decir, no, esto no le vamos a dejar a la criatura la responsabilidad, pero digo, aunque sea para que lo cuente. ¿Cuántos casos tenemos de gente que ha sufrido esas situaciones y que lo cuenta de adulta? Bueno, esto que me parece, la verdad, en tiempos en que abogamos por los derechos, un retroceso absoluto. Bueno, muchas gracias por escuchar.